Buenos días a todos, aquí de vuelta. Como prometí, vamos a hacer unas presentaciones hoy y el jueves sobre el santo del día de hoy, San Felipe Neri. Dije en la misa que era un santo poco conocido, pero muy conocido en la ciudad de Roma, y un santo tan importante en la espiritualidad de la Iglesia por el modelo de santidad que San Felipe Neri nos presenta, la forma en que él vive el Evangelio, que está puesto como memoria en el misal, en la liturgia. Memoria con M mayúscula, y para aquellos que no están muy familiarizados, pues hay fiestas y hay fiestas. La mayor es la que se llama una solemnidad, y después está la memoria con M mayúscula. Y San Felipe es memoria con M mayúscula. Significa que en el misal incluso las 3 oraciones de la misa, colecta, ofertorio y la postcomunión, son propias de San Felipe Neri. No se saca del común de pastores, por así decirlo, ¿no? Sino tiene sus propias oraciones. San Felipe nació en el año 1515, murió en el 1595, vivió 80 años, mucho tiempo para aquella época. Si has ido a Roma o algún día puedas ir a la ciudad de Roma, su cuerpo está en una urna y su corazón en un relicario aparte en una iglesia muy conocida en Roma que se llama Chiesa Nuova, o la Iglesia Nueva, que fue la iglesia que se le entrega a él como un centro de expansión de su espiritualidad, de su ministerio en aquel momento. Hay un sacerdote argentino que en el 2015 escribió un librito muy sencillo que se llama Vida y anécdotas de San Felipe Neri. El sacerdote se llama Javier Olivero. Es un sacerdote diocesano porque San Felipe Neri fue sacerdote diocesano de la diócesis de Roma. Se ordenó bastante tarde en su vida porque la mayoría no, casi la mitad de su vida la vivió como un laico, pero con una actividad ministerial y apostólica increíble, que para ese momento era casi inusual. Incluso era visto con mucha sospecha que una persona laica predicara, que una persona laica tuviese una forma de discipulado, que tuviese una espiritualidad, que tuviese gente a su alrededor. Generalmente en ese momento la iglesia lo miraba con una gran sospecha. Incluso ya después de sacerdote fue mirado también por ciertos sectores de la iglesia como sospechoso incluso de herejía, por la forma en que él vivía el Evangelio y vivía la espiritualidad. El padre Javier Olivero escribió ese librito en el 2015 porque el Papa Francisco nombró el 2015 el año del jubileo de San Felipe Neri, ya que se celebraban 500 años de su nacimiento. Lo escribió de una forma muy sencilla, basada en las muchísimas anécdotas que reflejan la sencillez y el humor y ante todo la libertad interior de San Felipe Neri. Aunque no lo crean, es patrón de algo. Es el patrón del buen humor y de la risa. En la iglesia hay patrón para todo y patronas para todo. Así que hemos descubierto que ahora hay un patrón en la iglesia del buen humor y de la risa. Era una de las cualidades humanas que Dios utilizó muchísimo en la vida de San Felipe Neri. El padre Olivero dice que no es la vida de un santo a la que estamos acostumbrados a oír y creer. No es el santo, la santa austero, a veces incluso hasta triste, con una religiosidad muy rígida. Al contrario, San Felipe, de cierta forma, por su forma de vivir la espiritualidad, denunciaba la rigidez religiosa de aquel momento y ante todo la corrupción que ocultaba aquella rigidez religiosa, sobre todo del clero, incluso de los cardenales y del papado. El libro que el padre Olivero escribe es un libro poco estructurado, sino él le llama pinceladas. En su entrevista que lo vi en YouTube, dice que son pinceladas de la vida de San Felipe Neri, y cada pincelada nos da una enseñanza espiritual.
dirigida siempre al amor, a la compasión, al pobre, al enfermo y ante todo la libertad interior de San Felipe. Era un hombre que no vivía con ataduras de ningún tipo interior. Se le puede considerar un reformador en el sentido no estricto de la palabra, como pudo haber sido San Ignacio o como pudo haber sido los mismos movimientos capuchinos dentro de la familia franciscana, que fueron movimientos de reforma. Es reformador en el sentido de que quiere volver al origen, y eso es generalmente lo que hacen los reformadores y reformadoras de la iglesia. Santa Teresa de Jesús es la gran reformadora del Carmelo, creando el Carmelo descalzo. Y la idea era corregir las faltas del momento, sobre todo de la jerarquía, y San Felipe lo hacía comenzando por él mismo. Era el primero en corregirse, era él, y siempre lo hacía con humor y con picardía. La cubierta del libro es muy interesante. Es un dibujo de la época donde San Felipe Neri aparece delante de la fachada de la Chiesa Nuova, la iglesia nueva, donde ahora descansa su cuerpo. Y en aquel momento Roma no es la Roma de hoy en día, era una ciudad más pequeña. Y se ve que hay una plaza abierta completamente y él tiene un capuchino delante de él y está tomando de un botijo vino, un tipo de contenedor que contenía vino. Lo hacía mucho en la época del carnaval de Roma. Los carnavales medievales y del renacentismo y del barroco eran tremendos en Europa. Famoso hoy es el día del Río de Janeiro, pues no se alejaba mucho de esa realidad. Y él lo que hacía era, pues hablaba con la gente, era la forma de él ser, ¿no? Hablaba con la gente, compartía con la gente en las calles durante el carnaval, lo hacía antes de ser sacerdote, después de ser sacerdote, tomaba vino con la gente, pero no se emborrachaba. Y era la forma que él enseñaba y evangelizaba, estar con la gente. Él no creó en ningún momento una separación con el resto del pueblo. Él continuó siendo parte del pueblo, lo vivió hasta los 30 y pico de años como un laico que era del pueblo, con una espiritualidad y una forma muy, muy alegre, muy jovial de vivir la fe, que contrastaba mucho con la rigidez del momento, y lo siguió haciendo después sacerdote. En la pintura está vestido de sacerdote, recibiendo el capuchino, su botellón de vino se lo está empinando, y eso es lo que hacía. Yo comparto con ustedes, pero fíjense, pueden celebrar, pueden tomar vino, pero no tienen que emborracharse. Era también una forma de que él mantenía su ego bajo control. Pronto San Felipe tuvo esta fama de santo, la cual él nunca se la creyó, y lo cual te dice que ya era santo en el momento que no se cree santo, y una forma de mantener su humanidad siempre al servicio de Dios y de la mayor gloria de Dios, como decía San Ignacio, al cual conoció siendo laico. San Felipe Neri tiene contacto con una cantidad de personas heroicas en su santidad en aquel momento, y él conoció a San Francisco de Sales, conoció a San Carlos Borromeo, conoció a otro gran santo capuchino famoso por su alegría, San Felice de Cantalice, siendo un hombre laico. Y fueron gente que obviamente fueron influenciando muchísimo su vida. Y de aquellos primeros personas que se reunieron alrededor de él para vivir su espiritualidad, se unieron a la compañía de Jesús, a los jesuitas, cuando San Ignacio forma la compañía de Jesús. El padre Olivera lo llama un santo de personalidad escandalizante. Repito, porque es un santo atípico, no es el típico santico que nosotros estamos acostumbrados. Era muy divertido, y por eso es patrón del buen humor. Era divertido incluso en las penitencias que le ponía a los penitentes cuando se iba a confesar. Pero él mismo se reía de sí mismo. Era parte de su forma de mantener su ego bajo control, para que nada se le subiera a la cabeza, ¿no? Salía a la calle con un zapato negro y un zapato rojo.
La gente se burlaba y él se reía. Salía a la calle con la mitad de la barba afeitada y la otra mitad no afeitada. Y la gente se reía y él se reía de sí mismo. Nunca se presentó como el perfecto. Y eso mantenía un amor propio sano, bajo control. El librito del Padre Olivero nos muestra que la santidad más auténtica, la que más huele a evangelio, es la santidad alegre, la de un hombre desenvuelto, de un hombre bondadoso. Como dije anteriormente, su contacto con las personas que eventualmente también serán canonizadas muestran una inclinación de este tipo de santidad. San Francisco de Sales es uno también de los santos obispos conocidos por su falta de rigidez, sino por ser un tipo muy jovial, un tipo muy normal, un tipo muy humano. En el 1544 es cuando conoce a San Ignacio de Loyola. San Felipe no se viene a ordenar sacerdote hasta el 1551, y es curioso, se ordena a insistencia de su confesor, que casi le exige que se tiene que ordenar sacerdote. Yo me imagino que la insistencia del confesor era de alguna forma protegerlo, por así decirlo, porque esta cuestión de un laico líder, como lo vemos hoy en la Iglesia, que gracias a Dios es fruto del Concilio Vaticano II, que ya venía de antes del concilio, cuidado, ya venían los movimientos laicales preconciliares del siglo XX, pero en el siglo XVI, a mitad del siglo XVI, al comienzo de la Reforma Protestante, que en la Iglesia Católica en Roma, un hombre laico tuviese una escuela de espiritualidad, por así decirlo, aquello era muy peligroso. Y con San Francisco de Asís fue exactamente lo mismo, que un hombre laico, porque nunca fue cura, andara predicando por las aldeas, aquello también era visto con mucho recelo. San Felipe Neri, una de sus características era su transparencia y su libertad. Al no estar atado a las formas, al no tener ambiciones eclesiásticas de ningún tipo, mantuvo siempre su libertad. Se ordenó, como dije, en el 1551, el 23 de mayo, hace 3 días, es la celebración de su ordenación. Vivió 36 años como laico y 44 como sacerdote, casi la mitad de su vida como laico y la otra mitad como sacerdote. Su santidad no comienza al ordenarse, no comienza a ser santo después que es sacerdote. Nos recuerda hoy con su vida que la santidad no es propiedad exclusiva del clero o de la vida religiosa, sino que es la vocación de todos nosotros. Y esto es un mensaje, creo, importantísimo en estos momentos en que estamos reabriendo los templos, de que el llamado a la santidad, como nos enseña hoy, en su fiesta San Felipe Neri, es el llamado a todo hombre y mujer que ha sido bautizado en el misterio pascual de la muerte y resurrección de Jesucristo. Desde joven es un tipo de una gran compasión, esa era su naturaleza humana. Uno de sus trabajos desde muy jovencito era visitar los hospitales. Hay que reestructurar un poco la mente cuando escuchamos la palabra hospital, o inmediatamente hoy llegamos a un hospital en Miami, pues hay enfermeras, hay enfermeros, hay médicos, hay técnicos, hay asistentes. En el siglo XVI en Europa un hospital básicamente era un lugar donde iba un enfermo a pasar la enfermedad. Allí no había quien te atendiera, solamente tu familia era la que podía atenderte. Pues San Felipe Neri lo que se dedica es cuidar a los que no tenían familia. Esto lo hace casi a los 18, 19 años de edad. Lo hizo muy pronto en su vida. Les lavaba la ropa, les daba comida, acompañaba a los que morían. Y después, incluso, siendo laico todavía, organiza una confraternidad que se llama de la Santísima Trinidad y de los Peregrinos y Convalecientes. Era el nombre que todavía existe hoy en día.
Y esa confraternidad de laicos, organizadas por un laico, su función era cuidar a los enfermos, incluso después que salían del hospital, que todavía no se habían recuperado y era gente que no podía trabajar, pues los ayudan en sus casas. Y de los peregrinos, porque Roma en ese momento, sobre todo cuando habían años santos jubilares, se llenaba de miles y miles de peregrinos, donde la mayoría era gente pobre que venía caminando de sus pueblos, y su función era atenderlos, cuidarlos, alimentarlos, hacer todo lo posible para que aquella gente pobre tuviesen un lugar digno y una experiencia de Dios digna en una ciudad famosa por su corrupción eclesial y por sus abusos de poderes. Ya te va indicando esto, de que el Espíritu Santo va utilizando la dimensión humana y cristiana de una persona bien joven en su vida. 10 años antes de ser sacerdote, con solo 23 años de edad, había comenzado con unos amigos un trabajo misionero por las calles de Roma, y el trabajo era muy sencillo. Era meterse entre la gente, repito, no es sacerdote, cuidado, él y sus amigos, a meterse entre la gente, a caminar por las calles, y era establecer una conversación con la gente muy, muy casual, usando el humor como una forma de atención, y iba llevando a esa gente a una conversación espiritual, de oración, de fe, de esperanza. Entre la gente que ellos más buscan son a las prostitutas de Roma, que eran muchísimas. Se hacen amigos, básicamente, de estas personas, y así les va llevando a Cristo, y les va manifestando a Cristo a través de la amistad. Fueron 6 años más tarde que conoce a San Ignacio. Como dije al principio, muchos de sus amigos eventualmente se unirán a la compañía de Jesús. Vamos a seguir hablando de este maravilloso santo en el próximo jueves, seguro a las 11:30. Continuaremos presentando un poco la espiritualidad, la personalidad de San Felipe Neri. Algunas de sus anécdotas, me adelanto con una, y es que tenía un mono como mascota. Y el mono era parte incluso de su forma de evangelizar y de denunciar el poder de riqueza y de corrupción que había en la iglesia de Roma. El mono es importante en su historia. Pero algunos puntos finales. Nos recuerda que la santidad, no es otra cosa que una vida vivida con una gran intimidad con el Espíritu de Cristo, no es exclusividad de un sacerdote, de una monja o de un monje en el claustro. Es la llamada tuya y mía. En la realidad que vivimos todos los días, en la vocación que tenemos, en la familia, en los amigos. Eso es la santidad. Vivir esa realidad recordando que estamos en comunión con Cristo. Cuando vamos a Target, cuando vamos a Publix, cuando vayamos a Fresco o a donde queramos que vayamos a ir, seguimos siendo personas que viven una intimidad con Jesús el Cristo. Nos recuerda que no hay santidad sin dos cosas. Muy importante este recuerdo que nos presenta hoy San Felipe Neri. Primero, no hay santidad si no hay cercanía a los pobres. No hay santidad si no hay un compromiso con su realidad, si no nos hacemos solidarios de alguna forma, por sencilla o básica que sea, con la gente pobre, con la gente que sufre, con la gente enferma, con los más débiles. Y segundo, no hay santidad si no hay una vida profunda de oración. Curiosamente, uno de los lugares favoritos de oración de San Felipe Neri, siendo laico, y no me canso de acentuar eso, eran las catacumbas de San Esteban, al lado de otra catacumba muy famosa de Santa Cecilia y San Calixto en Roma. Porque para él los mártires hablaban de fidelidad, hablaban de una entrega absoluta, hablaban del sacrificio, hablaban de una pasión grande por Jesús. Y en la catacumba, en el 1545, siendo laico, 6 años antes de ser sacerdote, tiene una de las experiencias más profundas místicas de oración, donde él sintió que el corazón se le reventaba del amor
de Cristo por él y de él por Cristo. Y él escribe que llegó un momento en que le dolía tanto que le dice al Señor, solo allí en la catacumba San Esteban, para, que no aguanto. En la autopsia que se hace de su cuerpo aparece que hay 2 costillas rotas y una inflamación que llevó siempre debajo del corazón, debajo de la piel. Hay una experiencia física incluso del amor de Jesús. Hay una frase que me encanta porque expresa esa intimidad y esa amistad con Jesús, que él dice, no me abandones, porque si me abandonas yo te abandono a ti. Esto dice mucho de la libertad interior que él tenía incluso con Jesús. Decirle, cuando yo la leí a mí me encantó, o sea, tú no me abandones, porque si tú me abandonas yo te voy a abandonar a ti. Solamente amigos pueden hablarse así. Solamente la intimidad puede hablar de esa forma. Y por último, su alegría. La alegría es contagiosa y él dice que un corazón alegre se va perfeccionando más fácilmente que un corazón triste y melancólico. A veces yo estoy en la parroquia y le veo la cara a la gente y yo digo, ¿estarán alegres alguna vez esta gente en su vida? Porque tienen caras de melancolía. Creen que estar en la iglesia es tener cara de melancolía y cara de tristeza. Ya hablaremos un poco más de una de las cosas que él inventa, que era las peregrinaciones de iglesia en iglesia por la ciudad de Roma, la visita a 7 iglesias, pero entre iglesia y iglesia lo que hacían era un picnic, y comían y tomaban vino y cantaban y celebraban. Ya hablaremos de eso más adelante. La alegría es una de las formas más grandes de progresar en la vida espiritual, mientras que la melancolía y la tristeza pueden terminar siendo realmente serios obstáculos en la vida espiritual. Y su última frase que se las dejo hoy, una de ellas era, Señor, ayúdame a pasar este día. Y yo ya de mañana no me preocupo, pero ayúdame a pasar este martes 26 de mayo. Y así yo de mañana no me tengo que preocupar. Suficiente con que me ayudes a pasar este día. Así que los dejo con esa última frase, Señor, ayúdanos a pasar este día, que yo del mañana entonces no me preocupo. Que tengan un feliz día de reapertura de nuestros templos.